Levítico 6, del verso 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Había pensado en eso, primero estaba meditando en Tomás y quería predicar sobre ello, pero el Señor me mandaba aquí a Levítico 6, 8, 13. Y vemos que el holocausto significa lo que sube o lo que se quema completamente. Y el holocausto era un sacrificio ofrecido a Dios en el que se quemaba completamente un animal en el altar. Y eso lo pueden leer en casa en Levítico 1, el capítulo 1, ahí del 3 al 9. Ahí se daban todas esas instrucciones de cómo debía de ser. El holocausto también significaba la entrega total y completa a Dios y la expiación de los pecados. Más allá de quitar la culpa o pedir perdón por un pecado en específico, era un acto de consagración total, de entrega y de adoración a Dios. El holocausto también representaba la vida entera del creyente. Por esto, debía poner la mano sobre el animal y era como que se transferían los pecados de la persona al animal y era puesto en sacrificio. Estoy haciendo un recordatorio de que el pecado tiene una consecuencia ¿qué? Grave, y que se necesitaba un sustituto para pagar el precio por el pecado. Y nos recuerda también quién fue nuestro sustituto. Jesús, ¿cierto? Que se ofreció como ese Cordero de Dios para morir por nuestros pecados, y hoy gocemos de salvación. Él fue la entrada, Él fue la puerta, el puente que nos reconcilió con el Padre. Y Él fue el que tomó tu lugar y mi lugar para darnos salvación. Y vemos que de acuerdo al estatus social que tuviesen en ese tiempo, se podía ofrecer desde un buey hasta una tórtola, una paloma, pero que ninguno se quedara excluido de ir a ofrecer, de decir quiero reconciliarme con el Señor, quiero ir en busca de esa sumisión, de reconocer al Señor como ese Dios supremo en sus vidas. Y entonces, dependiendo de la posición social que tuvieran, pues llevaban desde un buey hasta una tórtola o una palomita. Y vemos que era algo repetitivo, pero vemos que con el Señor ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Dice, su muerte en la cruz fue un sacrificio perfecto y completo que satisfizo la justicia de Dios y nos dio acceso a la comunión con Él. ¿Por qué? Porque el fuego que ardiera simbolizaba o representaba la presencia de Dios, la ira de Dios que consumía ese pecado y que luego subía esa ofrenda como olor grato a la presencia de Dios, diciendo de que ya el hombre se había reconciliado. ¿Con quién? Con Él. Su sacrificio nos da vida eterna y nos permite
ofrecer nuestra vida entonces ahora a nosotros como ofrenda viva y santa a Dios. ¡Qué bonito! Por medio de su sacrificio ahora nosotros tenemos ese acceso directo a Dios Padre y que podemos ofrecernos como ofrenda viva y santa a Dios, como dice Romanos 12:1. Y sabiendo que por medio de su resurrección, Jesús como sumo sacerdote nos purifica de nuestros pecados y nos hace ¿qué? Santos. No es en mi fuerza, no es que yo no puedo, es que el obedecer es difícil. El obedecer es imposible. No, sí se puede. Y muestra de ello, si vamos a la lista de los héroes de la fe en Hebreos, una Abraham te diría, sí es difícil. Porque llevar a Isaac y decir, cumplo la voluntad de Dios Padre, pero que sí se puede. Entonces no tenemos la excusa de decir, no puedo obedecer, obedezco a medias, porque cuesta, pero tampoco es imposible hacerlo. Y ese Jesús como sumo sacerdote lo podemos ver en Juan 1:9. Y también que con su muerte y su resurrección podemos ver ese cumplimiento de esa promesa de que Él vive para siempre. Que dices Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo y por los siglos de los siglos. Y cuando los envió en la gran comisión, ¿qué les dijo? No se preocupen que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero recordar, porque lo típico es que enseñar ahora sobre la muerte y resurrección de Jesús en los evangelios, pero el Señor me llamaba a algo más inminente, y es a remover las cenizas. Pero quería dejar en claro qué era el holocausto y cómo esto tiene su paralelo con la muerte y resurrección de Jesús. Y que hoy en día tenemos esa promesa, ¿cierto? De que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de que ahora tú y yo somos, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y Él como sumo sacerdote nos santifica, nos da vida. Y ahora también como sacerdote que soy, también tengo que entonces mantener el altar. Y si ven en Levítico 1, 2 y 3, pueden darse cuenta que había la ofrenda del holocausto, el sacrificio del holocausto, también estaba la de la harina y el trigo, que era más como de adoración, de devoción al Señor, y estaban también las ofrendas de paz, de reconciliación. Pero este holocausto era el holocausto que se tenía que ofrecer diariamente. Ahora yo te pregunto, ¿has experimentado en tu vida que el fuego de tu fe se ha apagado en algún momento? ¿Ha mermado, que había un fuego ardiente y de pronto quedó en una llamita que era más humo que fuego? Y el humo lo que hace es que asfixia los pulmones, ¿cierto? Irrita los ojos, las fosas nasales. No es tan bueno, ¿cierto? Y el Señor me llamaba como a eso: saca las cenizas. Era un holocausto diario. Estamos removiendo constantemente esas cenizas. O el fuego se ha ido enfriando en medio de la rutina, en medio de lo cotidiano. Pero, ¿qué son las cenizas? Empecemos por ahí. Es lo que queda después de quemar la leña. El residuo, los restos, ¿cierto? Lo que ya fue. Ya algo innecesario. Si alguien quiere hacer fuego, los que tienen chimenea en su casa de leña todavía, no sé, ahora están más de moda los calefactores, ¿cierto? Por el piso, pero
antiguamente, si han ido a casas, algunas casas más, era sacar toda esa ceniza, En mi trabajo hay, ¿cierto? Y meter leña nueva para que el fuego avive, porque el que es perezoso y quiera encender un fuego encima de esas cenizas, ¿qué va a pasar? Primero hará una llamarada grande, seguramente, pero a los 5 minutos vaya a ver que la casa huele a humo y no más, y no va a calentar la casa. ¿A que sí? Y empezamos por esto. Esto fue una orden divina dada por Dios a los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Y les dice, ¿saca qué? Remueve las cenizas. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un fuego nuevo donde han quedado ¿qué? Restos. Ahora, ¿cuáles son tus cenizas? Las cenizas pueden ser victorias o fracasos del pasado. Victorias o fracasos del pasado. Es que cuando yo tenía en el caso nuestro, voy a hablar de mí. Cuando vivíamos en la finca, que tomábamos la lechita recién ordeñada, íbamos por los huevitos y nos íbamos de caminata. Y sí, llegó un momento en que nosotros todo el tiempo, y el Señor me traía a memoria eso. Esos son cenizas. Te toca sacarlas si quieres que haya un fuego nuevo. Las derrotas, es que si yo no hubiera invertido en ese negocio, si yo no hubiera ido a ese trabajo, si yo no hubiera dicho estas palabras, si yo no me hubiera peleado con mi padre, con mi hermano, si no hubiera tomado esta decisión que me tiene aquí en bancarrota, ay, pobrecito de mí, ay de mí. Y hay ejemplos en la Biblia. Una Tamar, cuando fue violada, dice que esparció cenizas hacia el cielo. Y el esparcir esas cenizas es cuando vienen esos pensamientos negativos. No, es que como a mí todo me sale mal. Si un payaso se me entristece, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Nada me sale bien. Estoy esparciendo esas cenizas al aire. Mardoqueo dice que se vistió, la Biblia, de cenizas, con cenizas en su cuerpo, mientras que una Esther estuvo ahí ayunando, orando, y el Mardoqueo se paseaba con sus cenizas. ¿Y cuánto nos gusta? Ay, mira, pobrecito, dar esa lástima. Ay, sí, mira la situación tan tremenda que está pasando, ¿cierto? O un Jod. ¿Qué le pasó a Jod? Dice que se sentaba sobre la ceniza y con un tiesto, ¿qué? Se rascaba. Y que llegaron los amigos y que no fueron capaces de decirle nada, sino que se sentaron junto con él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, mira, mejor ni lo llames, es que está pasando por una situación tan triste, tan dolorosa, tan tremenda, mejor dejémoslo solo. Se te pega lo que tienes. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado en las victorias pasadas, en los fracasos, y nos hemos sentado, acomodado? Y el miedo es más fuerte. Al Señor decirte, nos está diciendo, desacomódate, quita esas cenizas para que haya fuego nuevo. Pero muchas veces nos hemos acomodado y nos hemos sentado en las cenizas, en el fracaso, en la derrota, en lo que fue ayer. El Señor te está diciendo, quiero darte algo nuevo, pero si sigues sentado en la ceniza y no la remueves, poco puedo hacer. Y recuerden que fue una orden divina. No es algo que si tú quieres, es algo que debes y que yo debo hacer.
Aún David, no recuerdo la cita, dice que era como comerlo, comer la ceniza. Aún peor. Es como estar ahí. Y el Señor te está diciendo, quiero darte algo. Y qué bonito que ahora decían, bueno, el tema del perdón. Esa sangre que me da la paz, esa sangre que purifica, lo que cantábamos ahora. ¿Cierto? Lo que el Señor desea hacer nuevo en cada uno de nosotros y como iglesia. Después le dice, remueve las cenizas del altar. Pero dice, remuévelas, pero no la dejes ahí al costado. Señor, es que yo tengo una debilidad con las novelas. Pero sí sé que tengo Netflix y ahí están muchas series que... he removido, bueno, ya no voy a ver más novelas, pero ahí está la tablet, está el computador, está el móvil. Yo he dejado ahí la ceniza a un lado, que en cualquier momento vuelvo y retomo. Y el Señor está diciendo, sácalas. Luego dice, distribuye el holocausto, ¿cierto? Sobre el altar. Ahora yo te pregunto, ¿tus pasatiempos también está el Señor ahí en esos pasatiempos contigo? O decimos, Señor, mira, es que como voy a ver esta serie, esta novela o este pasatiempo, tú te quedas un momentico por allá mientras yo veo esto aquí y luego cuando ya termine esto aquí, entonces vuelves tú otra vez. ¿Cuántas veces hemos hecho así? A mí, Señor, en lo personal me llamaba a esos, que aún hasta en los pasatiempos, en los momentos de ocio y demás, ¿cuántas veces he dejado al Señor de lado? Viendo temas y cosas que el Señor me diría, ¿por qué lo estás viendo? Si nada te edifica. Y tenían que colocarse, ¿qué? Ropas de lino, eran como las de oficio, separar lo santo de lo profano. Era decir, este lugar es santo, se respeta, ¿cierto? Y luego, era un trabajo sucio, sí es un trabajo sucio, porque a los que nos ha tocado recoger cenizas de estas chimeneas, y en lo personal que yo soy alérgica, pues me pongo que no me entren ahí porque si no paso toda la tarde o todo el día. Y que no se me impregne en la ropa ni todo lo que conlleva. Es un trabajo sucio, es arduo, sí, es pesado, pero que es necesario. Pero que es necesario hacerlo. No va a ser fácil, pero que el Señor nos está pidiendo, nos está demandando como iglesia. Que Él desea hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros y como iglesia. Y que es necesario que removamos esas cenizas del rencor, de rencillas, de odio, y que nos está llamando a la reconciliación, a la unidad, a la santidad. Amén. Y muchas veces podemos tener esas vestiduras de oficio, ¿cierto? Aquí, como líder, enseñando y demás. Pero cuando te toque ponerte de pronto vestiduras de servicio, de humildad, de paz. Aquí estoy predicando, no sé si les ha pasado también, que el fuego dura, solo estoy aquí en la iglesia alabando al Señor y ¿cuántos no han tenido esa lucha? Ese no es cristiano nada. Ahorita estaba llorando y bien entremecido ahí en el Señor y llegó a casa y apenas vio una chancla, una ropa mal puesta, ya estaba maldiciendo y diciendo, papá, y los que no son cristianos, las personas más cercanas dicen, ¿cómo va a ser ese o esa cristiana? Si en un momento estaba, ay Señor, y luego en casa estoy maldiciendo. ¿Por qué? Porque aquí estaba el fuego encendido, pero se quemó ese fuego, las cenizas vienen y lo apagan.
Y por eso pasa lo que pasa. Que aquí podemos estar muy entregados y que el Señor nos toque y nos llene, y en casa estar maldiciendo. Y que digan, bueno, es que este tiene como que doble personalidad. O ¿qué pasa? Y no es eso, sino que no gestionamos, que no sacamos esas cenizas. Y nos toca ponernos esas vestiduras de servicio. Aquí puedo enseñar, pero en casa soy madre. En casa tengo otras vestiduras. Aquí eres hijo de Dios, ¿cierto? Vienes a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. O el ejemplo típico, porque el pastor es pastor, entonces no se puede poner vestiduras de servicio y decir voy a coger y barrer la iglesia. Sino que yo tengo mis vestiduras de oficio y estas son las que debo tener. No. Sino que cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Y escuchaba el testimonio de un hermanito que decía, bueno, cuando iba a predicar a otras partes, le gustaba la atención que le daban, le decía bien el reverendo, tal, y lo recibían, y la atención de ir a dormir en un hotel, y comida de buffet y todo, y llegar a casa y la esposa le diga, mira, es que hay que clavar el martillo, que hay que arreglar el tejado, los niños que, bueno, papá, venga, que hay que venir a jugar, y lo demás. Y que él decía que se encontraba a veces en una situación en la que estaba a modo ogro, y que el Señor tuvo que decirle, bueno, mira, es que cuando estás dando la palabra, enseñando, pues tienes trajes de oficio, pero acá tienes que tener otros trajes de servicio, trajes de paz, de verdad, de armonía. Y que el Señor tuvo que tratar, y luego que él dice, el Señor me mandaba a lavarle los pies a los pequeños. Y en su testimonio decía, cuando le lavé los pies al más pequeño, lo sequé, y dice que hizo un ritual todo, le echó desodorante para los pies, aceite, los masajeó y todo. Dice el niño, papi, esto me gustó, hámelo de nuevo. ¿Por qué? Porque para eso estamos llamados. Para eso estamos llamados. Y dice, añade leña al fuego cada mañana. Aquí ayúdenme a predicar. ¿Qué será añadir fuego, leña cada mañana? La oración. La oración. La palabra. La meditación. La meditación. Dios, claro. Y me gustaba el testimonio que daba Patricia. Mira, le pedí, le anhelaba al Señor, Señor. En eso tenemos como Patricia y yo, que nos gusta dormir un poquito. Pero el Señor es el quien nos inquieta, ¿cierto? A levantarnos, a estar con Él. Y Él es el que nos santifica. Él es el que nos ayuda. No es decir, ay, Señor, es que a mí las novelas me matan. Yo me gusta ver estas series y lo demás. Pero sí es que si lo pones en manos del Señor, el Señor te va a ayudar en tu debilidad, en un vicio, en una tentación, en lo que estés viviendo. El Señor te va a dar las fuerzas. Es el Señor quien te santifica. Y es el Señor el que te ayuda a vencer. Entonces, añade leña al fuego cada mañana. Saca la ceniza, remuévelas. No traigas a memoria ya lo pasado, déjalo allá. Si te funcionó, es como si hiciéramos una vigilia en la que Dios se movió poderosamente y quisiéramos volver a hacer esa misma vigilia con la misma programación la próxima vez. No podemos, porque el Señor se movió en esa y estuvo muy bendecida, pero el Señor nos manda algo nuevo más. Y eso también pasa aquí en la iglesia, en nuestra vida, en lo cotidiano, para todo.
para todo. Importante, no dejes esas cenizas al lado. No las esparzas al aire, esos pensamientos negativos ahí revoloteando, que los pájaros hagan nidos en tu cabeza. No te vistas con ellas, no te sientes en ellas, no las comas, sino sácalas fuera del campamento. Sácalas fuera del campamento. Y hoy yo creo que el Señor es imperativo, es a lo que el Señor está llamando, a la reconciliación y a desechar lo que es innecesario, lo que Él quiere remover, para que ese fuego nuevo arda y sea avivado, y dice que arda 24/7, Amén. todos los días, que no se apague, porque si no, la rutina, lo cotidiano, va a hacer que ese fuego se apague, se extinga. Y distribuye bien el holocausto o la ofrenda sobre el altar. Distribuye bien tus tiempos, que es lo que el Señor te está llamando a libertad, a santificación. Hasta que la ofrenda sea totalmente quemada y llegue como olor grato delante del Señor. Si toca reconocer y confesar pecados, hoy es el momento, antes de participar de la Santa Cena, dejar atrás el pasado y prepararnos para el fuego nuevo. ¿Te estás preparando para ese fuego nuevo? Aunque el trabajo sea pesado, duro y un poco, hasta que te ensucies un poco, pero que es para bien. Bueno, no tengo más que decir, sino remueve tus cenizas.